Listo, doctor, a ver, Ok, ahorita, en unos 5 minutos comenzamos. procesemos su página, Nefroclass. Es el doctor Abel Román. Él tiene fellow en nefrología intervencionista, el cual nos honrará hoy con su ponencia de biopsia renal. Doctor, adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación y vamos a comenzar. Voy a poner mute a todos y al final, pues podemos quitar eso, ¿ok? Les voy a compartir mi pantalla. ¿Sí la observan? Ah, pues no pueden contestar, ¿verdad? Bueno, lo pueden poner en el chat. Ok, bueno, déjenme poner el señalador. Bueno, muchas gracias por haberme invitado. La verdad, me gusta, a mí siempre me ha gustado la enseñanza y más, pues sí es gratis. Entonces, en esta ocasión yo les voy a hablar de biopsia renal percutánea. Yo soy el doctor Abel Román, hice nefrología en el Hospital de Especialidades número 25 en Monterrey y posteriormente hice el diplomado de nefrología intervencionista en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, a cargo del doctor Mauricio Arbizu. Bueno, entonces vamos a comenzar. Este es el contenido de la agenda. Vamos a ver un poco de historia, utilidad de la biopsia, cuáles son las indicaciones y contraindicaciones, preparación y procedimiento y pues las complicaciones, ¿ok? Eh, Al final, pues podremos hacer como una serie de preguntas y respuestas. Al final los puedo desbloquear, ¿verdad? Ok. Ahora bien, ven mi señalador, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de un poco de historia. Hay que recordar, la primera biopsia renal pues se hizo a principios del siglo XX por el doctor George Edelbos, que él biopsió a una paciente que tenía una enfermedad de Bridge. Actualmente ya no se conoce así, pero anteriormente era un tipo de nefritis que en ese momento tenía ese nombre. Posteriormente el doctor Niels en 1944, él realizó la primera biopsia renal percutánea con una aguja de aspiración utilizando unos rayos X y una pielografía retrógrada. Momentos o años antes de eso, algunos comenzaron a verlo sobre la biopsia renal percutánea. En realidad fue por accidente, ya que estaban o realizaban algunas biopsias de hígado y en algunas veían tejido renal. Entonces, así se fue desarrollando más que nada por la biopsia renal percutánea. Y se perfeccionó por el doctor Iverson y el doctor Brown, que los cuales tuvieron una publicación en el American Journal of Medicine en el 50-51, en la que ellos estudiaron o vieron que en realidad había muy pocas complicaciones y que se podrían hacer biopsias renales sin aumentar el riesgo de los pacientes. Entonces ellos tuvieron unas muestras adecuadas en 42 casos, tuvieron 60 pacientes, pero a ellos en algunos momentos los llegaron a rebiopsiar, por lo tanto ellos tenían una muestra o un volumen de aproximadamente 80 sí, 80 veces que le realizaron procedimientos a los 60 pacientes, ¿ok? Ahora bien, posteriormente, el doctor Karp y el doctor Muer, ellos empezaron a hacer revisiones y ellos vieron que la biopsia renal era algo que se necesitaba, ya que ellos observaron que en 25 de 48 casos que se sometieron a biopsias, hubo un impacto, hubo un cambio en el tratamiento, el diagnóstico de los pacientes. Por lo tanto, ellos comentaron que era necesario el desarrollo de esto y usaron una aguja exploradora. Anteriormente, no sé si algunos de sus profesores lo hicieron o si lo han visto, pero anteriormente aquí pueden observar cómo con una aguja de Raki la van introduciendo y le van pidiendo al paciente que inhale, que exhale y posteriormente cuando llegan al tejido renal hay que recordar que el riñón se mueve con la respiración y entonces la aguja se mueve para arriba y para abajo, ¿no? Entonces ahí podríamos decir que estamos en el riñón
y ya posteriormente esa aguja se usaba como guía. Las muestras eran adecuadas hasta en el 96% de los casos, y ellos utilizaron un tipo de aguja que se llama Silverman. Y también ellos comentaron que si tú ponías al paciente en prono con o con una almohada en el abdomen, eso exponía más los riñones y por lo tanto había una mayor certeza para la visualización o para la realización de la biopsia, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante realizar una biopsia? Hay varias revisiones, pero hasta en más del 70-75% de los casos cambia el manejo, cambia el tratamiento que se le está dando al paciente, y en un tercio de los casos incluso nosotros nunca sospechamos que el paciente tiene esa patología, ¿no? Estamos frente a un paciente que sospechamos que tiene una focal segmentaria, pero en realidad el paciente tiene una nefropatía diabética, no sé, cuestiones de estas, ¿no? Entonces, hasta en una tercera parte, un 30% de los casos, 33%, es un diagnóstico que nosotros no sospechábamos, ¿no? Entonces, otra de las cuestiones importantes es que también nos brinda un pronóstico, y eso lo podemos ver en realidad en varias patologías, pero una de las más usadas que se usa como pronóstico, pues es para la nefritis lúpica, ¿no? Le damos tratamiento, le hacemos una biopsia, vemos la cantidad de actividad que tiene, la cronicidad, y también eso nos ayuda a normar conducta, ya sea continuar con inmunosupresión o incluso detener la inmunosupresión de acuerdo también al nivel de cronicidad que tiene. También para ver si tiene una respuesta al tratamiento, y esto también lo podemos ver en los pacientes que son sometidos a tratamiento antirrechazo, ¿no? Que tienen algún rechazo, se detecta, se da tratamiento y posteriormente se hace una biopsia para ver si tuvimos alguna mejoría en el tejido renal. También nosotros vamos aprendiendo de las patologías de acuerdo a la realización de las biopsias renales, y esto ha ido pues incrementando aún más ya con el desarrollo también de nuevos marcadores. Ahorita uno de los más sonados pues es el PLA2R para nefropatía membranosa primaria, pero pues también ya hay algunos otros marcadores que se intentan utilizar para evitar la biopsia renal. Sin embargo, hasta el momento la biopsia renal percutante o la biopsia renal es el mejor o es el estándar de oro para patologías renales. Ahora bien, observen cómo en este estudio que se publicó en el 2015 en Clinical Nephrology, observen cómo en esta gráfica de pastel, lo que está en verde es que realizaron una biopsia renal y no modificó el tratamiento. ¿Qué quiere decir? Que yo le hice una biopsia renal, pero yo le estaba dando tratamiento y no cambió después de que yo le hice la biopsia renal. Pero observen cómo en el 74% de los casos sí hay un cambio en el tratamiento. Entonces, en realidad esto es bastante importante. Ahora observen cómo en la tabla que tenemos al lado, lo más relevante que llama la atención es que observen que hasta el 35% de los pacientes, nosotros no tenemos idea de que el paciente tiene ese diagnóstico. Entonces, pues en realidad así de relevante es realizar una biopsia renal, ¿ok? Y observen cómo los hallazgos de la biopsia también hasta en el 92% de los casos se encuentra una patología o una respuesta hacia la pregunta que estamos teniendo antes de realizar la biopsia, ¿no? Ahora bien, de las indicaciones de biopsia renal hay un sinfín de revisiones, algunos a favor, algunos en contra de algunas cuestiones, algunos están a favor de una biopsia en pacientes con lupus como biopsia de protocolo, algunos otros nefrólogos no están de acuerdo, pero pues las indicaciones un poco más conceptuadas, ¿no? Es un paciente con síndrome nefrótico, un paciente con insuficiencia renal aguda. Sin embargo, pues primero hay que descartar que no sean causas hemodinámicas, causas obstructivas, y generalmente en algunas revisiones dicen que la mayoría de nefrólogos espera entre 7 a 14 días si es que la lesión renal no mejora, ¿no? En enfermedades sistémicas, en pacientes que tienen diabetes, sin embargo, con una progresión acelerada. Hay que recordar que la progresión acelerada se define cuando el paciente tiene una pérdida de más de 5 mililitros por año, o que el paciente también tenga un sedimento activo, ¿no? Normalmente la enfermedad renal diabética, la nefropatía diabética, no tiene un sedimento activo, ¿no? Entonces, si tenemos alguna de estas cuestiones, pues habría que pensar en alguna otra patología. Existe un estudio mexicano que se está llevando a cabo, que es un Revolver, se llama, en el que ellos observan o han biopsiado pacientes con
diabetes y hasta en un 30%, 33%, la proteinuria o la alteración no se ha debido a diabetes. Entonces, pues en realidad también eso es importante, ¿no? Ver la historia natural de la enfermedad y ver si algo está anormal, ¿no? En proteinurias no nefróticas, sin embargo, esto está más consensuado en proteinurias de más de 1 gramo o que el paciente también tenga hematuria. No hay que recordar que hematuria es más de 2 eritrocitos en orina o 3 o más. Esa es la definición de hematuria microscópica y hay que recordar que habría que corroborarla en 2 a 3 muestras. Una enfermedad renal crónica inexplicable, una enfermedad renal familiar, para también tener un diagnóstico y también un pronóstico, y un poquito en el trasplante renal, pues generalmente en disfunciones de riñón, ¿no? De riñón trasplantado. Ahora observen esta tabla. Observen esta tabla es de un estudio de la Sociedad Australiana y Neozelandesa de Nefrología, en la que observen que ellos hicieron aproximadamente 26 preguntas a nefrólogos y ellos les preguntaron que cuándo indicarían una biopsia renal. Entonces, lo dividieron en lesión renal aguda, enfermedad renal crónica, un riñón normal, ¿no? Embarazo también, más de 32 semanas, menos de 32 semanas. Y observen, les marqué con unas líneas discontinuas cuáles son, pues, la mayor respuesta que tuvieron, ¿no? Y observen cómo en lesión renal aguda, la mayoría de nefrólogos biopsiaría un paciente, en este caso, por ejemplo, si tuviera un aumento de anticuerpos, de títulos de anticuerpos antinucleares, un paciente que tenga unas glomerulonefritis aguda sugestiva, y observen cómo en un riñón normal ellos biopsiarían si el paciente tiene una proteinuria de más de 3 gramos, ¿no? Si el paciente tiene una proteinuria y hematuria, también hasta en el 80-83% de los casos, ellos también lo biopsiarían. Y en pacientes con diabetes mellitus, ellos biopsiarían hasta en el 69% de los casos si el paciente tuviera un sedimento activo. Entonces, eso es importante saberlo. Algunos habrán leído que el riñón solitario es una contraindicación. Evidentemente es una contraindicación relativa, pero en caso de que tuviéramos un riñón solitario, también se podría optar por una biopsia si el paciente tuviera una proteinuria de más de 3 gramos, de acuerdo a este estudio, ¿ok? Y lo que me gustaría también que se quedaran es con el embarazo, ¿no? Porque muchas veces decimos, es que no se puede biopsiar a una paciente embarazada, no va a cambiar el tratamiento. Y en realidad, otra de las cuestiones también que tenemos es que si biopsiamos a una paciente embarazada, pues probablemente no va a cambiar nuestro tratamiento. ¿Por qué? Porque no le podemos dar a libertad la inmunosupresión que nosotros quisiéramos. Entonces, pues en realidad también eso es de pensarse. Sin embargo, ellos observen cómo son de las opciones más precavidas, ¿no? Porque miren, antes de las 32 semanas, hasta el 22% biopsiaría a una paciente si tiene más de 3 gramos y no tiene datos de preeclampsia. Pero observen cómo después de las 32 semanas, en realidad ya todos o la mayoría, más del 90% no biopsiaría a esa paciente. ¿Por qué? Porque probablemente no va a cambiar el manejo, ¿ok? Y de la lesión renal aguda también observen cómo ellos biopsiarían si en 2 semanas aproximadamente una lesión renal aguda no mejora. Entonces, esta es una encuesta que se hizo y estos fueron los resultados. Yo creo que van muy acorde también a varios de lo que nosotros también pensamos, ¿no? Y en cuanto a las contraindicaciones, pues hay que recordar que hay contraindicaciones absolutas, contraindicaciones relativas. Las contraindicaciones absolutas son que el paciente tenga una coagulopatía que no pueda ser corregible, que no tengamos un abordaje seguro, que quiere decir que nosotros realicemos un ventaneo y no veamos adecuadamente por dónde vamos a realizar la biopsia, o que el paciente tenga un proceso infeccioso por donde vamos a entrar, ¿no? Entonces, en esas cuestiones se contraindicaría la biopsia. Que el paciente tenga un recuento de plaquetas de menos de 50,000 o que el paciente tenga una hipertensión no corregible, ¿ok? Recuerden que la biopsia renal es un procedimiento hasta cierto punto electivo, o sea, no es un procedimiento de urgencia, ya que incluso en algunas revisiones, cuando tenemos una glomerulonefritis por ANCAS, por ejemplo, o sea, incluso se recomienda dar tratamiento antes de hacer la biopsia. Entonces, recuerden que la biopsia es un procedimiento electivo, entonces sí traten de mantener la mayor seguridad posible antes de realizar la biopsia. Ahora, de las contraindicaciones relativas hay muchas y
En este estudio de la JKD que se publicó en marzo del 2019, ellos lo clasificaron en hematológicas con una hemoglobina de entre 8 a 10 y una trombocitopenia de 120 a 100,000. Un INR mayor a 1.5, el uso de antiagregantes plaquetarios. Sí, por imagenología se veía una disminución del tamaño renal. Sin embargo, hay otras revisiones que te dicen que menos de 9 probablemente el paciente tenga más riesgo de si le realizas la biopsia. Sin embargo, en esta revisión dice menos de 10. Si el paciente es monorreno, si el paciente tiene quistes, si tiene una hidronefrosis, es una contraindicación relativa, o si el paciente tiene una hipertensión que no tiene las características de una contraindicación absoluta, sin embargo, el paciente también no está controlado. Y en algunas otras opciones, en otros, ellos mencionan que en una paciente con un embarazo de más de 32 semanas, ¿ok? Entonces, en realidad, estas cuestiones también ténganlas en cuenta. Ahora bien, en cuanto a lo del embarazo, les pongo esta revisión que es de un grupo mexicano, es del Instituto Nacional de Cardiología, de su área de intervencionismo y el INPER, en la que ellos biopsiaron a 20 pacientes embarazadas entre 11 a 20 semanas de gestación y observen cómo dieron ellos entre 1 a 3 pases, la cantidad de glomérulos pues fue adecuada en el 100% de los casos, reporta el estudio, y en realidad no tuvieron una mayor cantidad de complicaciones, solamente tuvieron 3 pacientes con hematuria no obstructiva y tuvieron una paciente con un hematoma perirenal que requirió transfusiones, ¿no? Y en cuanto a las complicaciones fetales, pues en realidad, independientemente del tratamiento que les dieron, los pacientes o los fetos tenían, nacían pretérmino, tenían peso bajo, restricción del crecimiento intrauterino. Sin embargo, en cuanto a la seguridad de la biopsia, pues se puede decir que es seguro realizar una biopsia siempre y cuando pues tomes todas las precauciones necesarias. Ahora bien, en cuanto a cuál es el material que vamos a utilizar, pues vamos a utilizar, o lo más importante en realidad, son las pistolas, ¿no? Entonces, aquí lo que me gustaría que ustedes checaran, ¿no? Son los tipos de pistola que tenemos, ¿no? Existen 2 tipos, las semiautomáticas y las automáticas. Las recomendaciones son que sean pistolas automáticas, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay menor manipulación, ¿no? Porque en las semiautomáticas tú tienes que hacer como más movimientos y entonces puedes incluso perder la muestra, ¿no? Eso en algún momento en el instituto, yo hice alguna biopsia antes de hacer nefrología intervencionista y uno de los cilindros pues se aplastó, ¿verdad? Entonces, por eso se recomiendan más que sean las automáticas. Y también, ¿qué tamaño vamos a utilizar de aguja? Pues recuerden que esas se clasifican por gauge y esto es de acuerdo al diámetro interno que tienen. Ahora bien, recuerden que el glomérulo tiene una medida de aproximadamente 200 micras, entonces nosotros tenemos que ver una aguja que nos vaya a dar una muestra adecuada, ¿ok? Sabemos que entre más gauge tenga, menos, menos grande va a ser la aguja, ¿no? En el diámetro interno. Entonces, probablemente muchos podamos pensar que va a tener menos complicaciones, sin embargo, pues eso no es del todo cierto y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero las que más se utilizan son las de 16 gauge y observen que estas tienen un diámetro interno de entre 600 a 700. Entonces, en realidad, nos dan una mayor o una mejor calidad de la muestra también. Y las de 14 gauge, que son hasta 1000 micrómetros de diámetro interno, pues en realidad algunos podríamos llegar a pensar que tiene una mayor cantidad de complicaciones. Sin embargo, hay revisiones también en las que no es del todo cierto, ¿no? Y la longitud del dispositivo es de alrededor de 20 centímetros. ¿Ok? Ahora bien, les puse este estudio que se publicó en el 2015 en Seminars in Dialysis, en la que observen cómo comparan 14 versus 16 gauge, ¿ok? Observen cómo el número de glomérulos con las de 14 fue de 29 más menos 11 y de 16 fue de 31 más menos 14. No tuvo una significancia estadística y el tejido fue adecuado en el 99 y 100% de los casos. Ahora vamos a ver las complicaciones. Las complicaciones de utilizando agujas de 14 gauge, observen cómo no tienen una significancia estadística y lo que más podría llamar la atención es la embolización, ¿no? Un sangrado que requirió embolización
porque en este caso con las de 14 gauge tenemos 3.7% versus 16 gauge de 1.8% con una P de 0.6. No significativa para el estudio, por lo tanto ellos al final dicen que las de 14 versus 16 te dan una cantidad de muestra adecuada sin aumentar el número de complicaciones. Ahora bien, también en algún punto de ese artículo, ellos reportan que una hora posterior a la realización de la biopsia le hicieron un ultrasonido a los pacientes y con las de 14 gauge, los pacientes tenían más riesgo de presentar un hematoma perirrenal de un 39 versus un 22% con una P de 0.04, pero pues en realidad fue un estudio pequeño, entonces en realidad ellos al final de cuentas concluyen que no hay un aumento de las complicaciones de 14 versus 16. ¿Ok? Ahora bien, vamos a comparar 18 versus 16, ¿no? Porque el estándar que nosotros utilizamos es 16. Observen en esta población, en este artículo que se publicó en BMC en el 2020, de una población china de 270 pacientes, 72 utilizaron 18 gauge, 198 16 gauge, y observen que en la microscopía óptica tenían 18 y 16 24 y 25 glomérulas, las de 18 y 16. Entonces, en realidad, tenían una muestra adecuada con las dos agujas. Sin embargo, en la inmunofluorescencia, cuando ellos corrían inmunofluorescencia, ellos observaban que había 2 glomérulos más en las de 16 gauge versus las de 13 gauge. Y por eso ellos, al final de cuentas, también dicen que la mejor calidad de la muestra la podríamos tener con 16 gauge, sin aumentar el número de complicaciones. En esta tabla, observen cómo el número de complicaciones graves, que pues muchas veces en realidad es lo que nos interesa, en realidad no es estadísticamente significativo de las de 18 versus 16. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué paciente es candidato a biopsia? Nosotros ya sabemos que ese paciente necesita una biopsia, pero ahora es candidato a biopsia. Primero tenemos que ver si el paciente tiene los requerimientos mínimos necesarios para realizar una biopsia, ¿no? Una hemoglobina por arriba de 10, o nosotros hemos hecho biopsias con hemoglobinas por arriba de 8, plaquetas más de 100,000 o menos de 100,000, pasándole, plaquetas también lo hemos hecho, la suspensión de antiagregantes plaquetarios de 5 a 7 días, la suspensión de anticoagulantes orales de 5 días aproximadamente, que tenga un buen control de presión arterial, que se haya revisado y que la ventana te dé para que le puedas realizar la biopsia, que tenga un boom menos de 60, eso también es controvertido, ya que dicen que con un boom mayor de 60, el paciente tiene problemas con la adhesión plaquetaria, tiene disfunción y tiene un mayor riesgo de sangrado. Entonces, eso también ahorita lo vamos a revisar y un urocultivo negativo, ¿no? Entonces, observen aquí cómo en el perioperatorio, en el manejo perioperatorio, nosotros deberíamos pues suspender la aspirina de aproximadamente 7 a 10% si el paciente no tiene alto riesgo cardiovascular, pero si el paciente tiene alto riesgo cardiovascular hay que continuar la aspirina. El doctor Bernardo Moguel en el Instituto Nacional de Cardiología, ahí él ha hecho biopsias con el uso de antiagregantes plaquetarios y él reporta que ha tenido buenos resultados. Nosotros generalmente suspendíamos porque pues en la mayoría de nuestros pacientes pues todo era electivo, ¿no? Y observen también cómo con las heparinas de bajo peso molecular, que son las que podemos utilizar como una terapia de ventana, ¿no? Que eso pues ustedes pues ya lo utilizan incluso para otras cirugías también. Ahora, ¿es útil utilizar la desmopresina o no es útil utilizar la desmopresina? Varios centros dicen que sí es útil, varios centros dicen que no, varios estudios más bien. Y observen cómo el único que quiero que vean ahorita, porque pues son varios, pero el único que quiero que vean es el último, que es el que tiene una mayor cantidad de población, ¿no? O sea, más de 3,000 pacientes, y ellos reportan que no tienen diferencia en la incidencia ni de embolización, ni de transfusión de sangre, ni de eventos hemorrágicos mayores. Entonces, ese es un estudio que se corrió, que fue retrospectivo, fue unicéntrico y se corrió en Corea del Sur, y en realidad ellos reportan que no tienen alguna diferencia el utilizar o no utilizar desmopresina, ¿no? Sin embargo, también hay otros estudios que dicen que si utilizas desmopresina, pues probablemente tienes una disminución del riesgo de que el paciente tenga eventos hemorrágicos, ¿no?
y observen cómo en este estudio que en el que reportan que la única diferencia que tienen es en realidad si el paciente tiene una creatinina basal alta o una creatinina basal baja o estable, ¿no? El corte que ellos utilizaron fue 1.8 miligramos sobre decilitro, en la que ellos reportan que si el paciente tiene más de 1.8 miligramos sobre decilitro, probablemente se va a beneficiar de utilizar desmopresina. Si no, ellos recomiendan que no se utilice. Entonces, pues al final de cuentas, estos estudios lo que han llegado a hacer, han llegado a decir que como no se tienen estudios de buena calidad, que en realidad tú sigas el protocolo de tu centro, ¿no? Nosotros sí utilizamos desmopresina en los pacientes con alto riesgo de sangrado, pacientes con uremia principalmente, bueno, con un BUN más de 60 principalmente, y tampoco tuvimos ningún problema de sangrado post-biopsia. Se están haciendo o se van a hacer ahí las valoraciones para pues igual correr algún estudio, ¿no? Pero en caso de que sí se requiera, que probablemente en algún examen o en algún pase de visita les van a preguntar cuánto de desmopresina se requiere, son 0.3 micras por kilo de 30 en 50 mililitros de salina para 15 a 30 minutos, ¿no? O también puede ser 3 microgramos kilogramo intranasal. Entonces, si estamos a favor o estamos en contra, pues nosotros sí la utilizamos, hemos tenido buena experiencia, pero hay muchos centros en los cuales incluso no tienen desmopresina. Entonces, pues en realidad también saber que hay revisiones que dicen que incluso algunas revisiones dicen que aumenta el riesgo de sangrado, ¿no? Porque hay un aumento o hay una dilución de hemoglobina y que esto aumenta el riesgo de sangrado. Entonces, lo único que se demostró en este estudio es que los que tienen creatininas de más de 1.8 pudieran beneficiarse del uso de desmopresina. Ahora bien, esto es el material que nosotros utilizamos. Evidentemente, pues cada centro puede utilizar un material diferente, pero nosotros utilizamos esto. Y lo más importante, pues son las agujas, ¿no? Las agujas para la punción, la pistola, para hacer la asepsia, y nosotros utilizamos una caja de Petri para transportar la muestra. Nosotros en nutrición se llevaba la muestra en ese momento, nos esperábamos y si la muestra era adecuada, ya no dábamos otro pase. Si la muestra era inadecuada, dábamos otro pase, ¿no? Pero nosotros utilizábamos este material. Ahora bien, ¿qué indicaciones prebiopsia vamos a tener? Pues de las más importantes, el ayuno, una vía intravenosa permeable, medicación habitual, ya que muchas veces algunos contraindican que el paciente no puede consumir nada, entonces es un paciente hipertenso que está dependiente de antihipertensivos, se lo suspende, luego llega la biopsia con 180, 120 y se cancela la biopsia, ¿no? Cuando en realidad, pues probablemente si le hubieras continuado el tratamiento, el paciente podría o se pudiera haber hecho la biopsia y el registro de signos vitales que también es bien importante. ¿Ok? Ahora bien, la valoración prebiopsia, ¿cómo la vamos a hacer? Pues cada vez más en nefrología se está utilizando el ultrasonido. Anteriormente yo todavía recuerdo que no tiene mucho que salir, ¿verdad? Pero todavía recuerdo que nosotros pues le pedíamos un ultrasonido al paciente y lo citábamos y luego ya decidíamos si era candidato o no era candidato a biopsia. Sin embargo, eso para los que estuvimos en un hospital público, pues en realidad sabemos que se alarga bastante el tiempo, ¿no? Le pides un ultrasonido y te lo hacen en un mes, ¿no? Entonces, pues en realidad es poco probable que vayas a llegar a un diagnóstico porque se tiene que programar el paciente, luego el patólogo la tiene que ver, luego te entrega el resultado, luego citas otra vez al paciente. Entonces, actualmente los nefrólogos estamos más familiarizados con el ultrasonido y por lo menos podemos valorar si el paciente, el tamaño del riñón, la ecogenicidad del riñón, la vasculatura del riñón, y nosotros ahí podríamos ver si el paciente si es viable para realizar una biopsia o no, ¿sale? Entonces, se tiene que hacer en escala de grises, un Doppler para ver la vasculatura, igual incluso te puede guiar en el polo inferior, teóricamente, del riñón izquierdo es donde se prefiere, el riñón derecho porque está el hígado y se puede lesionar, pero pues en realidad las guías dicen que donde tú mejor puedas ver el riñón, ¿no? O sea, el derecho, el izquierdo, arriba, abajo,
pero la última recomendación es que sea en el polo inferior del riñón izquierdo. Y si tú utilizas Doppler, pues probablemente también puedas ver la vasculatura del polo inferior y poder proyectar, porque también hay que recordar que los ultrasonidos pues tienen una línea punteada que te puede proyectar dónde va a caer la aguja. Ahora bien, esto pues es algo de lo que les explicaba, ¿no? La medición del riñón, recuerden que algunas revisiones dicen que menos de 9 centímetros no se recomienda realizar una biopsia, entonces pues es importante medir el riñón, ¿no? Entonces, la medición longitudinal, si el riñón mide más de 9 centímetros, hay que recordar que el riñón izquierdo se compara con el vaso, con la ecogenicidad del vaso, y el riñón derecho se compara con la ecogenicidad del hígado, ¿no? Hay que ver también cuánto diámetro tiene de corteza. Algunas revisiones dicen que menos de 8 milímetros de corteza ya no se recomienda realizar la biopsia porque no vamos a obtener la cantidad de glomérulos necesaria para un diagnóstico. Y pues esto es lo que le comentaba, checar la ecogenicidad del riñón izquierdo con el vaso y del riñón derecho con el hígado. Ahora, los datos de cronicidad, pues ustedes ya los han leído probablemente, ya se lo saben, es que el riñón esté pequeño, esté atrofiado, menos de 9 centímetros, que haya pérdida de la radiación corteza-médula, que la corteza mida menos de 8 milímetros, y entonces ahí podríamos hablar que a lo mejor el paciente ya no se va a beneficiar de realizar una biopsia, y al contrario, podemos aumentar el riesgo de alguna lesión a otra víscera, ¿no? Entonces, y también ver en el ultrasonido podemos ver si el paciente tiene o no tiene hidronefrosis, que hay que recordar que es una contraindicación relativa. Si tú le haces un ultrasonido y tú observas una área que es segura para ti, para poder biopsiar el riñón, ahí no se contraindica, ¿no? Si no encuentras ninguna área, pues eventualmente el riesgo de que se te complique el paciente, pues va a ser mayor, ¿no? Con una hematuria, si le llegas a dar puede ser una hematuria obstructiva que tenga que entrar a urología, ¿vale? Entonces, en cuanto al procedimiento, pues tenemos dos posiciones, ¿no? La más utilizada es el prono, pero también la podemos hacer lateral, ¿no? Y más que nada en pacientes, les quise poner esta imagen, porque más que nada en pacientes embarazadas, ¿no? Que no pueden estar en prono porque, pues, o sea, tendrían algún problema. Pacientes muy obesos que no puedan adoptar esta posición, entonces y eso te mejora la o incluso algunos de nuestros profesores nos enseñan, ¿verdad? Nosotros lo hacemos al revés, nosotros entramos por la parte de arriba y esto nos da una visibilidad siempre